Ya, ahí estamos. Entonces, vamos a centrar un poquito esto. Ya, y hoy día lo que vamos a revisar es continuar con los conceptos que habían quedado pendientes en la sesión anterior. Ya, vamos a pasar el pointer para acá. Ahí está el disclaimer sobre nuestra clase. Y habíamos quedado acá. Ya, habíamos conversado con que los suelos eran heterogéneos, pero uno a grandes rasgos los puede separar en dos grandes fracciones. ¿Sí? Uno es la fracción fina, otro es la fracción gruesa, ¿cierto? Y la malla de separación entre ambos está dado por la malla 200, ¿sí? La malla 200, que tiene un tamaño de aproximadamente 75 micrones, ¿sí? ¿Qué significa la malla 200? Significa que una pulgada está dividida en 200 hebras, ¿ya? Eso es lo que significa la malla 200 y así con el resto de las mallas, eso es lo que significan sus números. ¿Ya? Entonces, por eso que en la medida que el número de la malla aumenta, ¿cierto? El tamaño de la partícula disminuye porque el hebrado es más fino, por lo tanto, las partículas que pasan ese tamiz son más finas también, ¿ya? Entonces, ¿es importante esta diferenciación? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque habíamos conversado que la fracción fina, ¿cierto? Una porción importante de la fracción fina está controlado por fuerzas interparticulares, ya sean estas de carácter electrostático, eléctrico, intermolecular, ¿cierto? Como las fuerzas de Van der Waals, ¿cierto? Los puentes de hidrógeno, ¿ya? Fuerzas de capilaridad también, que en la mayoría de los casos esas fuerzas de interacción no afectan a suelos que pertenecen a la fracción gruesa. ¿Por qué? Porque son suelos que están controlados principalmente por gravedad, ¿ya? De ahí que venía el ejercicio que habíamos hecho, este ejercicio mental de tirar a volar una porción de suelo, ¿cierto? Si tiramos a volar la porción de arena, por supuesto que la de grava también cae, mientras que si tiramos a volar una porción fina, ¿sí? Salvo que estos finos sean finos no plásticos y estén bastante agregados, ¿cierto? Estos van a caer por peso propio y va a haber una fracción importante que va a terminar volando, sobre todo aquella fracción que esté más cerca de lo que es lo que se conocen como los tamaños arcilla, ¿cierto? Si bien los limos y las arcillas pasan la malla 200, son las arcillas las más pequeñas en general, ¿sí? Tienen un tamaño de aproximadamente 2 micrones, y sobre esas partículas son significativamente importantes las fuerzas intermoleculares. En particular también se hace muy importante su interacción con el agua. Ahí hay al microscopio, ¿ya? Estas son imágenes al microscopio óptico de partículas, ¿ya? En específico, estas son arenas de relave, ¿ya? Ustedes a la izquierda pueden ver las partículas tamaño arena, que son del orden que habíamos conversado, ¿no? 500 micrones. ¿Sí? 500 micrones, ustedes ven que esos 500 micrones se repiten aproximadamente en esta dimensión, en la otra dimensión es bastante, e incluso bastante mayor, ¿cierto? El tamaño de esa partícula. Y aquí tienen, ¿cierto? 100 micrones, los 75 micrones vendría siendo aproximadamente esta porción de acá, ¿cierto? En la próxima sesión les puedo mostrar más fotos. Esta en particular, ¿cierto? Ese tamaño es el tamaño de la malla 200, 75 micrones. Y ahí, ¿por qué es importante esta fotografía? Porque medio granular es factible de ver, ¿ya? En un microscopio. Sin embargo, cuando ustedes están del orden de 75 micrones, en este caso la escala es de 100 micrones, pero igual podemos ver que cuando hablamos de 75 micrones, el tamaño de la partícula es más difícil verlo, sobre todo con esta técnica que es la microscopía óptica, ¿ya? ¿Se pueden ver de manera más detallada? Sí, por supuesto que sí, ¿ya? Pero para eso es necesario ocupar otro tipo de herramienta que vendría siendo el microscopio de barrido, el microscopio SEM,
¿ya? Imágenes de esas les voy a mostrar en la próxima sesión, ¿ya? Para que podamos ver el nivel de detalle que se puede alcanzar en lo que es el estudio de los medios particulados cuando queremos llegar a este nivel de detalle, ¿ya? Entonces, si seguimos avanzando, ¿ya? Vamos a ver la clasificación del suelo USCS, que es una clasificación que se ha visto bastante, no cuestionada, se ha visto en, digamos que está en una etapa en la cual se están proponiendo muchas mejoras a esta clasificación. ¿Por qué? Principalmente por lo que ocurre en los tipos de suelo que están bajo la malla 200, ¿ya? Los suelos que están bajo la malla 200 ya hemos conversado, limo, arcilla, ¿no? Pero las diferencias que pueden existir entre ellos, aun cuando los dos hayan pasado la malla 200, pueden ser significativas, ¿sí? Una parte importante de los limos todavía sigue controlada por gravedad, ¿ya? Mientras que la arcilla no necesariamente controlada por gravedad. En general los limos están menos afectas a su interacción con el agua que las arcillas. Las arcillas sí tienen una gran componente de dependencia en términos de comportamiento según su relación con el agua. ¿Y por qué? Porque eso también define de alguna manera lo que es la plasticidad. Mientras más afín con el agua es un suelo fino, ¿cierto? Mientras más afín con el agua es una arcilla, mayor es su plasticidad. Existe una correlación entre la afinidad del agua y la plasticidad. Así, los suelos son muy plásticos, tienen una gran afinidad por el agua, ¿ya? Eso quiere decir que son capaces de interactuar, ¿ya? De manera significativa con el agua. Sin embargo, plasticidades más pequeñas, ¿ya? De menor valor, ¿ya? La interacción con el agua es significativamente menor. En particular, los limos con los cuales se trabaja en el área de relaves, por ejemplo, tienen una plasticidad muy baja, ¿ya? Del orden de 5%, un IP de 5, 6, ¿ya? IPs altos en lo que respecta a arenas de relaves chilenos, ya un índice de plasticidad de 9, 10 se consideraría alto, ¿ya? Entonces, tenemos la clasificación USCS, ¿cierto? Y ahí aparecen algunos coeficientes que están aquí indicados, como son el CU, el CC, ¿cierto? Independiente si es grava o arena, solamente cambian estos valores que están ahí, ¿sí? Pero la definición es la misma, ¿ya? Los valores que cambian son los que están... Son la misma, ¿sí? Entre 1 y 3, ¿cierto? Y mayor a 6. Y entonces tenemos esa clasificación. Tenemos los CL, los ML, los CH, los MH. Los M en general, los M refieren a los limos, los C a las arcillas, ¿no? Y así, bueno, estas clasificaciones ustedes las vieron en geotecnia, ¿ya? En estas dos primeras sesiones vamos a hablar harto de suelo, repasando lo que es geotecnia y geomecánica. Y la idea es que, bueno, esto se va a controlar, ¿ya? Se va a controlar en el control 1, en el control de mitad de semestre. Ya tiene una parte importante de lo que es el chequear cómo están los conocimientos en geotecnia y geomecánica, ¿ya? A través de alrededor del 30% del control, ¿ya? Entonces, veamos un poquito la fracción fina. La fracción fina, ¿cierto? Estamos hablando de que tiene que ver con los límites de Atterberg, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay estamos hablando del índice de plasticidad, su relación con el agua. Y ustedes lo que pueden ver ahí, ¿sí? Es un gráfico bastante bueno que sale en el DAS del 2016, en el cual se observan las relaciones tensión-deformación para diferentes tipos de suelo según su
su contenido de humedad, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que cuando el contenido de humedad es alto, y en particular está cerca de lo que es el límite líquido, ¿sí? Ustedes ven que la relación tensión-deformación es plana, ¿sí? Plana. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esto se deforma con muy poca tensión, ¿ya? Sin embargo, en la medida que el contenido de humedad disminuye, ¿ya? En la medida que el contenido de humedad disminuye, esta tensión de formación empieza a ser más significativa, ¿ya? Hasta que llegamos a un contenido de humedad significativamente menor en el cual el suelo es capaz de desarrollar una relación tensión-deformación donde es significativamente importante, ¿ya?, el aporte que se genera por el corte, ¿ya?, en la medida que la deformación aumenta. Me gustaría escuchar alguna hipótesis respecto eh, a este aspecto que estamos conversando, referente a qué es lo que pasa, por ejemplo, con un ensayo de de compresión no confinada. En base a estos resultados que se ven de ensayo, ¿qué información qué podríamos inferir respecto al ensayo de compresión no confinada? Me gustaría escuchar si alguien tiene alguna hipótesis por ahí respecto a la calidad de ese ensayo. A ver quiénes veo acá. Está Daniela Sánchez, Matías Retamal, Luis Aravena, Ian Christie. ¿Tendrán alguna hipótesis respecto a cómo estos ensayos que se ven acá podrían definir la calidad del ensayo de compresión no confinada? Yo no prefiero. Gracias, Daniela. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos estos resultados, ¿ya?, y vemos la dependencia que existe, que existiría eventualmente entre un suelo fino. ¿Profe, se escucha? ¿Sí? Don César. Lo escuchamos, don César. ¿Aló, don César? Me quedé con la impresión de que Sí, dijo... perdón, es que estaba con los audífonos, perdón. Ah, ya. En el caso de un ensayo como de corte no confinado, que sería como muy parecido a un triaxial, no, la modalidad drenada, según yo. En el caso como de arena, eso funcionaría bien, pero en el caso como de suelo fino, funcionaría mal, porque en el fondo la interacción del agua se puede medir en las dos modalidades, la condición drenada y no drenada. Ya, ¿eso sería para la compresión no confinada o para el triaxial? No, sería para la no confinada, serviría como para hacerlos más gruesos. Ya, Ujú, ya, pero en el va por caso- ahí. Va por Ujú, ahí, va por ahí su hipótesis. Si sí, ustedes se fijan, estos gráficos lo que sugieren es que en la medida que cambia el contenido de humedad, ¿sí?, la relación entre la deformación y el esfuerzo cambian, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El contenido de humedad se relaciona inevitablemente se relaciona con lo que es el exceso de presión de poro, la generación de presión de poro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La compresión no confinada, podríamos hacer un dibujito acá, si lo podemos hacer un dibujito acá bastante... La compresión no confinada, ¿cierto? Ustedes tienen la probeta. La compresión no confinada está encima de un plato. ¿Sí? Aquí hay otro plato y esto está conectado a un pistón que compresiona. ¿Qué es lo que sucede? Esta tensión, ¿cierto?, es nula. Perdón.
es nula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Entonces, este confinamiento, ¿cierto? El sigma 3 es 0, por lo tanto solamente tenemos sigma 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la compresión no confinada no tenemos la posibilidad de hacer mediciones de presiones de poro, ¿sí? Y nosotros vemos que aquí existe una relación entre la humedad y la capacidad de desarrollar corte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes hacen una compresión no confinada, ¿ya?, en un suelo, ustedes no están viendo mucho. Ustedes lo que están viendo es la respuesta de un sistema en el cual ustedes no están traqueando qué es lo que necesariamente ocurre, lo que necesariamente está ocurriendo adentro de la probeta, ¿ya?, que es diferente al triaxial. Es por eso que la ventaja del triaxial es enorme desde una perspectiva de ensayo. ¿Por qué? Porque la compresión no confinada solamente le permite medir sigma 1, ¿cierto? Y sigma 1, la compresión no confinada, además le dice, la compresión no confinada, el resultado que usted obtenga va a ser, ¿cierto? Usted la puede correlacionar a la resistencia última no drenada. Pero ¿cómo vamos a correlacionar la resistencia última no drenada, que debiera ser de un sistema saturado, para un sistema que no está saturado, ¿cierto?, en la compresión no confinada, donde además sabemos que esa relación podría estar determinada por el contenido de humedad, ¿ya? Y un contenido de humedad que además no somos capaces de traquear cómo afecta la respuesta interna del suelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto tiene una consecuencia inmediata en la calidad de la compresión no confinada. Por lo tanto, cuando usted quiere hacer una compresión no confinada, ¿ya?, o lo hace en un suelo absolutamente seco, que es totalmente capaz de autosustentarse, ¿ya?, que vendría siendo un suelo cohesivo, lo cual usted no puede correlacionar a la resistencia última no drenada, o bien usted lo que hace es que tiene que tomar una muestra de suelo que está intacta, ¿ya?, y saturada absolutamente, ¿ya?, y que sea autosoportante. Esa condición solamente la cumpliría una arcilla normalmente consolidada, totalmente saturada, por ejemplo. Y que esa probeta usted la metiera a compresión no confinada para poder efectivamente correlacionarla con el SSU. Entonces, este gráfico que está acá tiene una consecuencia directa sobre, sobre, eh, sobre, sobre cómo ver la compresión no confinada, ¿ya? La compresión no confinada generalmente se relaciona con el SSU. Sin embargo, ese ensayo y sus resultados tienen una letra chica que en general tiende a ignorarse, ¿ya? Entonces, es aquí donde les quería hacer el hincapié respecto al efecto inmediato que tiene este gráfico en lo que es el análisis de la respuesta a un ensayo como la compresión no confinada, ¿ya? Es el CNC, ¿ya? Entonces, en general, ¿ya?, lo que les voy a invitar es a que eviten el ensayo de compresión no confinada, porque es un ensayo que no les entrega información confiable para generar sus diseños, ¿ya? Ese es un corolario muy importante de la conversación que estamos teniendo sobre estos gráficos. ¿Cómo lo pueden ver experimentalmente? Uno podría tomar un suelo que está en el laboratorio de MSSUB, por ejemplo, y podría diseñar 3 probetas. Podría diseñar 3 probetas con arena de relave que tengan un alto contenido de fino, porque usted necesita que esto sea autosoportante. La única manera de ganar, de que un suelo granular sin cohesión pueda ganar, tenga capacidad autosoportante, es que usted tenga cohesión inducida, ¿cierto? Cohesión aparente. Esta cohesión aparente se puede dar por cementación o se puede dar por presencia de sales o se puede dar por presencia de finos, ¿cierto? Donde esto esté, y donde la probeta esté realizada con una cierta condición de humedad. Y usted, bajo esas condiciones, haga 3 probetas con humedades diferentes y usted va a ver cómo esos ensayos van a dar 3 resultados diferentes,
cuando, estrictamente hablando, uno debiera esperar solamente un resultado único, ¿ya? Entonces, es un comentario importante que quería hacerles con respecto a, a estos gráficos, ¿ya? Bueno, las cartas de plasticidad ustedes también las conocen, lo que les permite determinar si un suelo tiene alta plasticidad, baja plasticidad, si también es orgánico o no. ¿Ya? Aquí aparecen estas líneas que son bien importantes, la línea U y la línea A, ¿ya? Que lo que hacen es generar fronteras para los diferentes tipos de suelo que ustedes tienen. Ahora, ojo, que esto solo se hace para la porción fina, ¿ya? Solamente para la porción fina. ¿Ya? Entonces, fracción fina, 2 micrones de tamaño, ¿ya? Ese es el tamaño arcilla, ¿ya? Minerales arcillosos, ¿cuáles existen? Los que están ahí son parte de los minerales arcillosos que existen en la naturaleza. Está la caolinita, la hilita y la monmorillonita, ¿ya? Tienen estructuras químicas diferentes, ¿ya? Y eso también les hace tener propiedades diferentes según su relación con el agua. Probablemente de todas estas, la arcilla que tiene mayor afinidad con el agua es la monmorillonita. La monmorillonita, que se conoce también como bentonita, ¿ya? Tiene un índice de plasticidad que puede llegar a 500, ¿ya? 500, 600. Y probablemente es la partícula de suelo natural que tiene la mayor plasticidad, ¿ya? Que se ha descubierto hasta ahora. Puede que aparezca en alguna oportunidad otra arcilla. Nunca se sabe, puede ser. Pero hasta el día de hoy, el suelo natural con mayor plasticidad es la monmorillonita. ¿Ya? Después vendría la hilita y después la caolinita. La hilita puede llegar a plasticidades bastante altas también, no como la monmorillonita, pero podría llegar perfectamente a tener una plasticidad de 150, 100, la caolinita 50, 80, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son las características en general de estos materiales? Es que están cargados negativamente y tienen un área específica alta. Cuando me refiero a que están cargados negativamente, esto tiene que ver con la forma de la partícula. Ustedes tienen que las formas de las partículas de arcilla en general tienen una forma parecida a la de un vinilo, ¿ya? En la cual tienen dos dimensiones significativamente mayor que la tercera. ¿Ya? Estamos pensando que esto tiene un nanómetro de distancia y esto tiene un diámetro, ¿ya? Un diámetro que puede ser, por ejemplo, la monmorillonita tiene un diámetro de entre 250 a 300 nanómetros, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con que está cargado negativamente? Que tiene carga negativa en sus caras, en particular en las caras mayores. Y en las caras menores, ¿ya? En las caras más pequeñas, tiene la carga positiva. Entonces, eso es lo que define, ¿ya? Que estos materiales arcillosos puedan generar estas estructuras de House of Cards que les mencionaba su profesor de geotecnia, ¿ya? De introducción a la geotecnia. En lo que respecta a las cargas negativas y las cargas positivas. Cuando dice un área alta, una área específica alta, el área específica es la relación que existe entre el peso y el área, ¿ya? Entonces, estrictamente hablando, se le llama área específica, ¿ya? Que es el área del cuerpo, el área superficial, partido por su peso, ¿ya? A eso se refiere el área específica, ¿ya? Tienen gran afinidad por el agua y generan este efecto de la doble capa. ¿Y por qué? Eso lo podríamos ver, veámoslo en la que sigue, en la diapo que sigue. Vamos a hacer una diapo extra para esto. ¿Ya? Tienen gran afinidad por el agua, tienen un área específica alta, están cargados negativamente, tienen doble capa. Ya la doble capa la vamos a ver y cómo la doble capa explica el potencial de hinchamiento, ¿ya? Y dependiente de la química, bueno, sí. ¿Por qué? Por su interacción con el agua, ¿ya? Eso es una interacción netamente físico-química, ¿ya?
Aquí no está de más mencionar algunos minerales no arcillosos que vendrían también entrando en este contexto de tamaños, pero que no tienen una interacción química significativa, como es el cuarzo fino, el feldespato, las micas. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver tamaño de arcilla. ¿Ya? Fíjense, aquí ustedes tienen una foto donde se observa que tienen 2 micrones de tamaño. Esta foto, si ustedes se fijan, está obtenida con una tecnología diferente a la tecnología del microscopio óptico. Este es un microscopio de barrido, ¿ya? Estos funcionan a través de, estos funcionan con luz, ¿ya? Con luz reflejada o luz transmitida, ¿ya? Entonces tienen una capacidad de resolución significativamente mayor a un microscopio óptico. Entonces, podemos ir al micromundo de una manera mucho más refinada y ver una cantidad de detalles significativamente más rica, ¿ya? Más bonita. ¿Ya? Son muy bonitas estas fotografías en general y son bastante motivantes desde una perspectiva de investigación. Ahora, para contextualizarlo, estoy poniendo el virus que nos ha tenido este año bastante aproblemado, que es el tamaño de la partícula de coronavirus, tiene 0,1 micrón. ¿Ya? Si ustedes ponen el tamaño de esa partícula dentro del contexto de esta fotografía, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta de que el coronavirus perfectamente podría pasar por una estructura arcillosa. ¿Ya? Por estructura arcillosa. Ahora bien, aquí me gustaría hacer un pequeño break para explicar el tema de la expansividad, ¿ya? Vamos a mantener esto, vamos a agregarle... Ahí sí. Ya, ahí sí. Vamos a agregarle una... ¿Por qué la expansividad? ¿Ya? ¿Por qué la expansividad es importante? La expansividad es importante porque si ustedes se encuentran con una fundación en un terreno expansivo, ese terreno expansivo probablemente les va a generar muchos problemas y ustedes van a tener que lidiar con ese problema. Y la clave en el suelo expansivo es que lo que ustedes primero necesitan es tener un suelo en el cual presente mucha plasticidad y presente una gran afinidad con el agua y que cuando se encuentre con el agua se hinche. ¿Ya? ¿Qué significa que se hinche? Eso también es importante. Dibujemos la partícula de arcilla que estábamos dibujando antes. Vamos a dibujar así. Teníamos esta cara positiva, ¿cierto? Y teníamos esta cara acá negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa carga negativa es muy grande y esto se encuentra con el agua, lo que ocurre es que el agua, al ser polar, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que las cargas se pueden separar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ustedes tienen una arcilla acá, ¿ya? Esta arcilla tiene la carga negativa, tiene su carga positiva, con la carga negativa significativamente mayor a la carga positiva. Y cuando esto se encuentra con el agua se disocia. Entonces, lo que ocurre es que las cargas positivas del agua se vienen inmediatamente a esta superficie cargada negativamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ustedes tienen una arcilla de esta naturaleza? Por ejemplo, tienen una mormorillonita. Lo que ocurre con la mormorillonita es que se encuentra con el agua se disocia, ¿sí? Y todas las cargas positivas se van con, por decirlo, se van con garra a esta carga, a esta línea de cargas negativas que tiene la arcilla, y lo que hace es que se anclan con mucha, mucha fuerza, ¿ya? Entonces, aquí en esta zona, inmediatamente cercana a la cara de la arcilla, se carga positivamente porque la carga negativa de la arcilla lo atrae. Entonces, esta carga positiva, ¿cierto?, se ancla en la cara de la arcilla, ¿ya? Y es agua.
¿Y qué es lo que empieza a ocurrir alrededor? Que alrededor, ¿cierto? Siguen llegando cargas negativas, pero que ya no pueden llegar a la cara de la arcilla, ¿cierto? Porque está esta primera línea, ¿cierto? Esta primera línea de positivos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empieza a haber una nube de positivos y negativos alrededor de esta primera línea de cargas que se pone acá, ¿no? Se pone esa primera línea de cargas positivas alrededor de la cara. Y aquí se empieza a haber una interacción muy fuerte entre las cargas negativas y las positivas, ¿cierto? Porque por una parte las positivas quieren llegar hasta allá, ¿cierto? Pero también las negativas que empiezan a entrar al baile ahora, porque las cargas positivas que están en la primera línea son lo suficientemente fuertes para que se empiece a generar una segunda nube, ¿ya? De positivo y negativo. De positivo y negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que el suelo expansivo, este es el proceso que el suelo expansivo sufre, ¿ya? No es que el suelo expansivo, no es que sea que la partícula se hincha. Lo que ocurre es que la química de la partícula es tal que al entrar en interacción con el agua, en una interacción química con el agua, ¿ya? Se empiezan a generar capas de agua sobre las capas de la arcilla. Y estas capas de agua que se instalan cerca de la arcilla, ¿ya? Se instalan y se ponen ahí en esa zona con tal fuerza que son capas rígidas, ¿ya? Son capas rígidas. Entonces, lo que ocurre es que ustedes tienen estas primeras dos capas rígidas, ¿ya? Estas primeras dos capas rígidas. Entonces, si esto tiene, por ejemplo, 1 nanómetro, la partícula tiene 1 nanómetro de ancho, esto tiene acá, por decir un número aproximado, tiene 3 nanómetros, ¿ya? 3 nanómetros de ancho. Y este tiene otros 3 nanómetros de ancho, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que esas son las primeras dos capas rígidas que están en torno a la partícula. Pero recuerden que ustedes también tienen una nube de interacción que se está formando alrededor de esta primera capa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta segunda capa que está acá debe tener alrededor de unos, por decir algo, unos 15 nanómetros. ¿Ya? 15 nanómetros. ¿Ya? Y si ustedes suman, en el fondo, la partícula inicial que era de 1 nanómetro, ¿cierto? Producto de estas capas rígidas que se le forman alrededor, producto de su interacción con el agua, quedan del orden, ustedes pasan de tener una partícula de 1 nanómetro de ancho a tener una partícula que en este caso serían, por decir algo, 37 nanómetros. ¿Esos números están fijos? No, en absoluto. Ese valor, ¿ya? Ese ancho de las capas que se ponen alrededor de la partícula de arcilla, dependen de la química de la arcilla, ¿ya? Mientras más grandes sean las cargas negativas, mayor va a ser la afinidad con el agua, mayor va a ser la doble capa, mayor va a ser la expansividad, ¿ya? ¿Qué es lo que implica esto? Que no solamente este cuerpo, esta partícula, ¿cierto? Lo que ocurre es que esto se empieza a hinchar, sino que además esto se empieza a hinchar ejerciendo obviamente una cierta fuerza. Entonces, esta fuerza al distribuirse en las áreas de interacción se traduce en tensiones y esas tensiones pueden ser muy altas, nuevamente dependiendo, ¿ya? de la partícula. Ahí me parece que hay un chat. Hay un chat. Don Cristian, usted me lo preguntó como hace 2 minutos, puede ser. Ese efecto genera un aumento en volumen, pero va en línea con lo que venimos hablando, don Cristian. No es un aumento de volumen de la partícula. Lo que ocurre es que la partícula, ¿ya?, atrae el agua. Entonces, ¿cómo se ve esto en terreno? Que el agua chupa y chupa y chupa y chupa agua, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que son las partículas que están atrayendo el agua, están generando estas capas alrededor de las partículas y lo que ocurre es que aparentemente las partículas se hinchan, pero no es que la partícula aumente de volumen, lo que pasa es que las capas de agua el agua empieza a generar estas capas. Y esto empieza a ocurrir no solamente en una partícula, empieza a ocurrir en todas las partículas del suelo,
Y producto de esto, lo que pasa es que las partículas se empiezan a separar y esto empieza a implicar que el suelo se empieza a hinchar. ¿Esto pasa en Santiago? Sí, por supuesto que pasa en Santiago y pasa en varias comunas de Santiago. Pasa en Lampa, pasa en Colina, pasa en Huechuraba, pasa en Chicureo, pasa en algunos sectores de Las Condes, pasa en, ha pasado en Maipú, pasa en Pudahuel, la dehesa. Esos son los 8 sectores de Santiago que se me ocurren de manera muy rápida, donde se han observado problemas con arcilla expansiva. Ahora usted dirá, pero esta expansividad quizás no es tanto. Sí, son 15 nanómetros acá, son 3 nanómetros, ya, ok, pasamos una partícula de 1 nanómetro a 37. El punto es que es lo que pasa si tenemos millones de estas partículas y tenemos un estrato de 1 metro de suelo. ¿Ya? Este estrato de 1 metro de suelo perfectamente se les puede hinchar, ¿cierto? Porque este es el hinchamiento a nivel micro. El hinchamiento a nivel macro es diferente y es menor, ¿ya? Pero estamos pensando en que perfectamente esto se puede deformar un 10%, ¿ya? Un porcentaje no menor. Y también, ¿qué es lo que ocurre? Que estas fuerzas de hinchamiento, estas tensiones con las que el suelo se hincha son significativas, ¿ya? Pueden llegar fácilmente a 2 kilos por centímetro cuadrado, 3 kilos por centímetro cuadrado. En mi experiencia personal, la arcilla expansiva más ruda que me ha tocado lidiar es una arcilla expansiva que se hincha hasta 600%, 500% de hinchamiento, ¿ya? Y con una fuerza de hinchamiento que es del orden de 30 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? 30 kilos por centímetro cuadrado. Eso es una profundidad brutal. ¿Ya? Si ustedes lo quieren llevar a tensión producto de una profundidad, es una profundidad brutal. ¿Ya? Entonces, ese es el fenómeno de la arcilla expansiva, que es bastante usual aquí en Chile. ¿Ya? Se repite bastante, de la misma manera así como se repite el tema de los problemas con suelos colapsables, que son los suelos que tienen una cementación aparente producto de sales, pero que cuando se rompe una cañería, por ejemplo, estas sales se diluyen, ¿cierto? Y este efecto cementante que ocurre producto de las sales desaparece, ¿cierto? Entonces ya no hay no hay ninguna cohesión aparente que ayude al suelo a tener sus propiedades resistentes y por lo tanto esto colapsa, ya genera asentamiento severo. ¿Dónde se observa eso? Se observa mucho en el norte, ¿ya? Un lugar característico vendría siendo Alto Hospicio, ¿ya? Alto Hospicio. En ese sector hay mucho suelo con un alto contenido de sales, ¿cierto? Bueno, es toda la primera región, en la zona donde se generaba el caliche. Entonces, todas las estructuras geológicas superficiales que están en esos sectores tienen un alto contenido de sales. La norma establece que el máximo que pueden tener de sales los suelos son 3%. Sin embargo, el contenido de sales que tienen los suelos en el norte de Chile exceden por lejos ese número, ¿ya? Entonces, es importante tener estos detalles porque esto clasifica dentro del contexto de las fundaciones lo que se conoce como la ingeniería de fundaciones especiales, ¿ya? Que sería ideal poder verlo, pero ya sería un tema más hacia final de semestre. Pero el fenómeno, ¿ya? Y el tener presente que este tipo de fenómenos se da en nuestro país es importantísimo, ¿sí? Ya. Me gustaría consultar si estamos todos en la misma página con el contenido que estamos revisando. Dedito arriba que sí, silencio que no, para chequear cómo vamos avanzando con la clase. ¿Estamos todos en la misma página? Profe, Si yo hay tengo una algún... pregunta. Sí, Consuelo. Sí. Y en ese sentido, como hay, o sea, no sé, lo pienso más en cómo uno se da cuenta cuando está este tipo de suelo. Porque me imagino que igual hacer muchos ensayos para determinar al 100% un suelo es súper costoso. En ese sentido, como que prima la experiencia que se tiene para identificarlo. La caracterización geotécnica es sumamente importante.
uno de los primeros índices que le sugieren que usted podría presentar un suelo expansivo es, a simple vista, el color. Generalmente cuando usted tiene un suelo de color negro, usted puede sospechar de que se trataría de un suelo orgánico, ¿ya? O un suelo con componente que tiene características expansivas, ¿ya? También viene dado por el tema de los límites de Atterberg. Si los límites de Atterberg son significativamente altos, en general uno conviene descartar si existe una componente expansiva en el suelo que se está estudiando, ¿ya? Esas son maneras de verlo. Ahora, si ya se sabe que va a tener suelo expansivo en el sitio donde está, usted lo que hace es ensayarlo, ¿ya? Y ahí hay ensayos bien específicos para chequear expansividad. Uno es el ensayo de hinchamiento libre, el otro es el ensayo de hinchamiento con carga, ¿ya? Y el otro es la presión de hinchamiento. Y esos ensayos, ¿a qué es lo que apuntan? A chequear cuáles son precisamente las características expansivas, a caracterizar cuál es la tensión de hinchamiento, orientada a definir cuál es la fuerza, la tensión asociada a este proceso de hinchamiento que sufre el suelo, así como también definir cuánto esto se expande, cuánto esto se va a expandir en la medida que le entra agua, ¿ya? Porque cuando usted le entra agua, le puede entrar agua por la parte inferior o por la parte superior o por ambas partes, ¿ya? Todo eso depende mucho de la componente experimental y de cómo manda a hacer el ensayo, pero a grandes rasgos, esos tres: hinchamiento libre, hinchamiento con carga y presión de hinchamiento, ¿ya? Ahí me avisa si le contestamos la pregunta, Consuelo, ¿ya? Gracias. Entonces, si avanzamos, ahí nosotros tenemos daños por suelos expansivos, ¿ya? Esos serían daños significativos por suelos expansivos. Generalmente, ¿cómo ustedes los ven? Cuando, por ejemplo, me han tocado estar en situaciones en las cuales existe este tipo de suelos, desde una perspectiva en que cuando se estaba haciendo el proyecto se ignoró. ¿Y cómo se da cuenta de eso uno? Porque cuando hay una filtración, por ejemplo, el año pasado, ya me tocó ir a chequear unas fundaciones en el sector de Colina. Y fui a chequear estas fundaciones y inmediatamente, apenas entré, me di cuenta de que habían suelo expansivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba todo el radier del estacionamiento de la persona a la que fui a ver este tema, estaba todo como se ve en la figura, ¿ya? Estaba todo el radier con esa grieta, ¿ya? Ustedes en general lo que observan es que los radieres están levantados, están agrietados, los estacionamientos, lo mismo, las esquinas de las casas están desanguladas, ¿ya? ¿Y por qué están desanguladas las esquinas de las casas? Porque generalmente estos problemas se hacen evidentes cuando hay una filtración. Y si ustedes consideran que en la mayoría de los casos las cocinas y los baños están en las zonas medias de una estructura de una casa de 1 o 2 pisos, ¿ya? Lo que se genera es que cuando estas filtraciones pasan al suelo, si el suelo no fue tratado contra este tipo de fenómeno, ¿ya? Se empieza a hinchar el centro de la casa, ¿ya? Y el levantamiento no tiene que ser tanto, ¿ya? No tiene que ser tanto. Las presiones de hinchamiento que tienen estos suelos son de 1,5 en general, 1,5, 2, a veces salen de 3 kilos, ¿ya? Pero pueden llegar a esos valores. Entonces, claro, para una casa eso se nota, ¿ya? Las casas son más livianas, entonces cuando ustedes tienen una casa y tienen presiones de hinchamiento de ese orden de magnitud, este tipo de efectos que ustedes pueden ver en la pantalla se hacen bastante comunes, ¿ya? Entonces eso es lo que les puedo hablar sobre suelo expansivo, que es un tema muy, muy, muy interesante. Sería interesantísimo hacer una tesis sobre eso. ¿Por qué? Porque tiene una componente experimental y de ingeniería muy significativa, porque es un suelo especial. Entonces, cuando tenemos un suelo especial, tenemos que hacer un approach experimental que también sea especial
para abordar ciertos aspectos que son de nuestro interés. Por ejemplo, cómo compactar un suelo salino, cómo compactar un suelo que tenga una presión de hinchamiento, cómo compactar, a veces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre la combinación dorada, ¿no? Que es tener un suelo colapsable con un suelo expansivo, ya que existen las dos componentes. Entonces tenemos sales y además tenemos expansividad. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que las sales anulan la expansividad. Pero ¿cuál es el contenido de sales que requiero para que esa expansividad se anule? Ahora, si tengo si la cantidad de sal está por sobre el 3%, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces aparecen un montón de preguntas y un montón de desafíos que son súper bonitos de resolver, ¿ya? Y que en particular para el caso de la ingeniería chilena sería un muy buen aporte de resolver, sobre todo para lo que es la infraestructura que hay en el norte, ¿ya? Tanto habitacional como minera desde la perspectiva industrial, ¿ya? Profe, Estos suelos en particular son muy entretenidos de estudiar, ¿ya? profe, una duda. ¿Sí? ¿Cómo se abordan estos problemas de suelo expansivo, como generalmente compactando los suelos, como usted dice? Eh, es que depende. Todo depende de las cantidades. Por ejemplo, supongamos que usted va a Colina y usted quiere hacer una casa. Y esta casa va a tener un cierto peso, ¿no? Un cierto peso por metro cuadrado. Entonces, un approach es, ok, veamos la caracterización geotécnica, veamos las calicatas, veamos cuál es el espesor del estrato de suelo expansivo. Supongamos que el suelo expansivo tiene 50 centímetros, ¿ya? 50 centímetros de ancho, de espesor. Esos 50 centímetros de espesor, si usted tiene un terreno de 1000 metros cuadrados, por decir un número, en el fondo, en términos de volumen, usted tiene 500 metros cúbicos, ¿no? Tiene 1000 metros cuadrados por 0,5, tiene 500 metros cúbicos de suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué manera de resolver podría hacerlo? Podrían haber dos. Así, simplemente en base a lo que estamos hablando, podrían ser dos. El primero es que usted arriende una retro. Si usted arrenda una retro le cuesta 20 lucas la hora, 20 lucas la hora, dependiendo de la capacidad de excavación que tenga, usted podría excavar todo ese estrato de suelo expansivo, ¿no? Y gastar, por decir algo, supongamos que esto es 2 días de trabajo de la retro, por 8 horas, son 160, son 500 lucas. Pongámosle que son 500 lucas por hacer toda la excavación, ¿ya? A grandes rasgos, ya los números cambian, ¿cierto? Depende de dónde esté la retro, cuánto me cobre el operador, cuál es la demanda que existe por la retro, ¿cierto? Porque si usted la quiere urgente, tiene que pagar el costo de oportunidad de la persona por traer la retro hasta donde usted está de manera apurada, ¿no? Pero simplemente, desde una perspectiva de costo, supongamos que está trabajando por 2 días, esos son 16 horas, ¿cierto? Esos son 16 horas y que la capacidad le da para que en esas 16 horas usted pueda excavar todo el estrato de suelo que usted está. Usted simplemente lo que hace es que excava y pone su fundación en el suelo bueno. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que usted simplemente atraviese el estrato de suelo expansivo y usted diga, ok, mi casa la voy a fundar en el estrato que viene, ¿ya? Y lo que voy a hacer es que voy a evitar el contacto de mi casa, voy a evitar el contacto de mi casa con el suelo expansivo. Esa es una alternativa, ¿ya? Eso es a grandes rasgos. ¿Hay otras soluciones? Sí, por supuesto, pero escapa un poquito al alcance de este curso, ¿ya? Pero esas son las primeras 2 ideas que se me vienen a la cabeza en base a la experiencia que me ha tocado de suelo expansivo, don Cristóbal, ¿ya? Muchas gracias, profe. Don César Díaz tiene la mano levantada. Primera vez que no sabía que tenía esta característica Zoom. Buenísimo. Don César. Ahora sí, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Yo quería hacer una consulta con respecto, un poquito un tema más relacionado con vialidad. Por ejemplo, ¿por qué en las zonas extremas del sur de Chile no se pueden recepcionar aviones comerciales? No le entendí la pregunta. Bueno, siendo más ¿Lo concreto. podemos conversar quizás al final?
Sí, no, ahí no hay Buenísimo. problema. Hablemosla al final. ¿Cuánto nos queda de clase? Se supone que 5 minutos. Ya, ok. 5 minutos. Buenísimo. Ya, siempre nos entusiasmamos mucho con los suelos expansivos. Ya, entonces, efectos de suelo expansivo. Ahí hay otro efecto de suelo expansivo, un suelo expansivo que está contra el muro de un subterráneo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la presión de hinchamiento, ahí lo que hizo es que desanguló completamente el muro. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ahí está el fenómeno. Ahí está el fenómeno, ¿cierto? Está explicitado y puesto de una manera un poquito más bonita para que puedan repetir, ¿cierto? El análisis de lo que estuvimos conversando. Y ahí dice, suelos con gran presencia de arcillas presentan cohesión y plasticidad, ¿ya? Y eso va en línea con el tema de los suelos expansivos. En general, los suelos expansivos también presentan una cohesión no menor, ¿ya? Pero por sobre todo presentan una gran plasticidad. Y la plasticidad es un indicador del nivel de deformación, ¿ya? De la facilidad con que el suelo puede llegar a presentar grandes niveles de deformación. Y eso es importantísimo, ¿ya? El agua, bueno, esto ya también lo habíamos visto. ¿Estamos bien? Sí. Me estaba confundiendo de PPT, parece. ¿Ya? El grupo, los símbolos de los grupos, ¿cierto? G, grava, S, arena, M, limo. Súper importante eso, ténganlo siempre presente. El M, el limo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente tiende a buscar la L, ¿ya? Pero la L está orientada a hablar de low, ¿ya? Low plasticity, ¿ya? El C, clay, o de orgánico, el T de peat, o highly organic soil. A grandes rasgos, aquí está, indicado. Un suelo orgánico, a veces la gente se pregunta, ¿cómo puedo ver un suelo orgánico? Bueno, el suelo orgánico es probablemente el que usted ve en el Sodimac, ¿no? Es el suelo que usted le echa a los maceteros, es la tierra de hoja, ¿ya? Eso es principalmente un suelo orgánico, un suelo que es muy compresible, con una resistencia al corte que es casi nula, digamos que muy baja solamente, pero muchas veces casi nula, ¿ya? El H, alta plasticidad, el L, baja plasticidad, el W, well graded, ¿ya? De bien graduado, y el P de poorly graded, ¿ya? Importante tener esos símbolos. Todo esto que estamos conversando es súper relevante para la etapa de caracterización geotécnica, ¿ya? ¿El agua afecta las propiedades del suelo? Sí, por supuesto. Ahí están las permeabilidades según tipo de suelo. Nuevamente, estos son datos referenciales. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante acá? Desde una perspectiva de diseño. Fíjense en estas permeabilidades. Aquí dice clean gravel, dice 100 a 1 centímetro por segundo. Listo. Después, coarse sand, arena gruesa, dice entre 1 y 0.01. Fíjese que en cada uno de estos rangos existen una diferencia entre orden de magnitud de 10 a la 2. Existen 2 órdenes de magnitudes de diferencia entre esos rangos. ¿Cuál es la relevancia significativa de eso? Es que, por ejemplo, si usted tiene un suelo, supongamos que usted tiene 2 suelos, ¿ya? Y aquí usted tiene un K. Pongámosle que este K es de 10 a la menos 4 centímetros por segundo. Y este otro K es de 10 a la menos 2 centímetros por segundo. ¿Ya? ¿Qué es lo que implica eso? Cuando en un estrato de suelo, ¿ya? Cuando en un depósito de suelo con varios estratos, usted tiene diferencias en la permeabilidad que son del orden de, que son 2 órdenes de magnitud diferentes, en general, toda la caída de potencial desde una perspectiva de flujo está asociada al suelo que tiene la menor permeabilidad. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque supongamos que usted tiene 5 estratos y tiene de esos 5 estratos, 4 son de arena.
y esas arenas tienen permeabilidades de 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 centímetros por segundo, ¿cierto? Como sale acá, en esta tablita. Y usted tiene una arcilla, y esa arcilla tiene 10 a la menos 6, 10 a la menos 5 centímetros por segundo, ¿cierto? La diferencia que existe entre las permeabilidades, entre esos dos tipos de suelo, es de 2 órdenes de magnitud. Entonces, ¿usted qué es lo que puede decir? Aquí toda la carga, toda la pérdida del agua se la lleva la arcilla, y eso desde una perspectiva de diseño le ahorra mucho tiempo, le ahorra mucho cálculo y le simplifica el problema, ¿ya? Muy importante tener eso presente. Los tipos de flujo, pueden haber tipos de flujo tanto en serie como en paralelo, ¿ya? Cada uno tiene una ecuación asociada y eso es relevante para todo lo que es el desarrollo de redes de flujo, ¿cierto? Las redes de flujo, esto es algo que ustedes vieron en detalle en Introducción a la Geotecnia, y las redes de flujo son adaptables para cualquier geometría, ¿no? En particular, este es un problema que hicimos en otra universidad con unos profesores que hicieron este problema, ¿cierto? Y este en particular es otro problema que resolvimos para un túnel, ¿ya? Para ver los flujos de agua alrededor de un túnel, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver, esto fue hecho con Excel, ¿ya? Esto fue hecho con Excel, ahí ustedes pueden ver la perforación del túnel, ¿sí? Y pueden ver cómo las líneas de flujo lo que indican es que existe una convergencia del flujo hacia el túnel, ¿no? Bueno, los esfuerzos efectivos, ustedes saben calcular esfuerzos de tensiones totales, tensiones efectivas, ¿cierto? Cómo las fundaciones en general, un cuerpo de suelo va a estar afectado por tensiones, ¿cierto? Cómo estas tensiones pasan en profundidad. Fíjese cómo una carga que está puesta en superficie se va atenuando en la medida que vamos profundizando, ¿cierto? Ustedes tienen acá una carga de B medio, ¿cierto? Un ancho B medio. Y ustedes tienen que para 2B de profundidad, esto ya vale 0,3, ¿cierto? 0,3 de la carga que están poniendo en superficie. Y cuando ya tengan 5B, ¿cierto? Estamos pensando en 10 veces la profundidad, ¿cierto? Con respecto a la carga, una profundidad que es 10 veces el ancho, ¿cierto? Ahí ustedes ya ven que la atenuación es casi completa, ¿sí? Ahora, esta atenuación depende de si la carga es continua o es cuadrada, ¿cierto? También hay metodologías simplificadas para determinar cómo esta carga pasa en profundidad hacia abajo, ¿ya? Consolidación y asentamiento, vamos a ver que las fundaciones consolidan, ¿sí? Y van a presentar los 3 tipos de consolidación, ¿sí? La consolidación instantánea, la consolidación primaria y la consolidación secundaria, ¿ya? Todos los suelos presentan esos tipos de consolidaciones. Lo que pasa es que un tipo de consolidación va a predominar sobre las otras dependiendo del tipo de suelo, ¿ya? La consolidación de la arena predomina un tipo de consolidación por sobre la consolidación que domina en el caso de las arcillas, ¿cierto? Consolidación y suelos colapsables. Aquí a la izquierda ustedes ven la curva de consolidación regular que ustedes aprendieron en Introducción a la Geotecnia. Sin embargo, aquí aparece una curva de consolidación que es la que se observa en general para suelos colapsables, como estos suelos salinos que yo les comentaba. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una carga constante aplicada, ¿cierto? Va ante una condición de índice vacío definida. Sin embargo, si se llega a romper una cañería, se llega a romper alguna fuente de agua, y esta fuente de agua inunda este suelo, y todos aquellos elementos que aportan a la resistencia, a los parámetros de deformación, empiezan a desaparecer producto de la disolución de sales, por ejemplo, lo que ocurre es que ante una carga constante esto se empieza a asentar, y el asentamiento obviamente induce una condición de disminución del índice de vacíos, ¿ya? Esto, por ejemplo, esto es de un diario, es una foto de un diario en Iquique, ¿ya? Donde este es un suelo colapsable, donde la fundación, ¿cierto? El radier se fue, ¿sí? El piso se fue. ¿Y por qué se fue? Bueno, porque hubo una filtración, ¿sí? Todas las sales se fueron, quedó una estructura más débil y producto de las cargas diarias que estaban en ese sector,
se genera simplemente un socavón de manera repentina, ¿cierto? Que se formó en un tiempo prolongado, pero el socavón ocurre de manera repentina. Esto quiere decir que de un momento para otro, ¡pum!, esto se viene abajo, ¿ya? Consolidación y suelo expansivo. Aquí, ¿dónde partimos? Fíjense, condición inicial. ¿Sí? Condición inicial. Tiene un cierto índice de vacío. Y en la medida que esto se va inundando con agua, esto se empieza a hinchar. Y como producto del hinchamiento, el índice de vacío aumenta, ¿ya? Y una vez que esto se vuelve a cargar, el índice de vacío vuelve a disminuir. ¿Sí? Esa es la belleza del comportamiento de suelos que se puede hacer a través de ensayos muy, muy directos, ¿ya? Fíjense acá esta fundación, ¿sí? Ahí la línea roja lo que hace es explicitar la desangulación que existe en la esquina de esta casa, producto de la arcilla expansiva, ¿ya? Resistencia y comportamiento, corte directo. Vamos a utilizar herramientas de corte directo. Para eso necesitamos entender lo que es el comportamiento de suelo. También vamos a trabajar con el equipo triaxial. También tenemos que aprender, o sea, recoger lo que aprendimos en el curso de geomecánica para adaptar estos resultados, entendiendo que existe un comportamiento drenado y un comportamiento no drenado que induce, ¿cierto?, cambio en los criterios con los cuales se diseña. Ustedes pueden diseñar a largo plazo o corto plazo, ¿ya? Y por último, para ir terminando, importante recordar que el estado último tiene una línea de estado último según el tipo de comportamiento al cual es sometido. Tengo que arreglar un poquito esa frase, pero en general en la línea, el phi del estado último en extensión es diferente al phi en el estado último en compresión, ¿ya? Y ahí eso está remarcado en estos cuadritos con rojo del paper de unos colegas que salió hace muy poquitos años. Eso nos pasamos un pelín, pero esa es la clase de hoy día. En caso que tengan dudas, consultas, aprensiones respecto a lo que hemos estado revisando en estas primeras sesiones, por favor me la hacen saber ahora. Nos podemos quedar conversando con dudas, preguntas que puedan tener. Si no, siempre también disponible al correo. Y en caso que no hayan preguntas ni consultas, me despido, que estén muy bien y nos vemos el día jueves. Profe, yo tengo una pregunta. Espero que se desconecten, por supuesto. Muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En realidad es como un poco relacionada más con vialidad. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo le hice una pregunta así como bien